Gracias por estar ahí. Gracias por estar aquí, en este saloncito que me permite cada día, cada semana, compartir con ustedes historias, cercanía y compartir Canarias, en definitiva. Hoy este plató recibe al presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, en esta emisión que estamos manteniendo en simultáneo a través de nuestro canal en televisión digital terrestre y también a través de nuestra emisión en las distintas plataformas digitales. Por tanto, hoy no solamente miles de canarios podrán ser nuestros espectadores, nuestros compañeros, nuestros seguidores, sino que además lo van a poder ser muchas personas que están fuera de estas islas, en la península, en el resto del mundo, y que tienen en este espacio, a través de las redes sociales o a través de este canal, una fórmula, una plataforma de conocer Canarias más de cerca. Fernando, presidente, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Manolo. Un placer estar aquí en tu salón. En este saloncito. Hoy la verdad yo calculo que por la promoción, por la importancia ante la cantidad de temas que vamos a tratar, todos ellos de actualidad, somos muchos los que estamos metidos en esta casa, así que hemos elevado el volumen o hemos bajado el volumen el nivel del aire acondicionado para que todos estemos confortables, pero lo importante es preguntarte, Fernando, si eres consciente de en qué momento llegas a esta entrevista. No, la verdad es que no soy consciente porque el día a día es tan frenético, son tantas las cosas que al final vas, como vamos, sin tener tiempo para en muchas ocasiones pararte a pensar en ti mismo, ¿no? La verdad es que afortunadamente yo creo que las cosas se están moviendo en Canarias con carácter general y está siendo muy exigente esta nueva etapa en cuanto a la gestión y a la necesidad de dar respuesta, porque yo siempre digo que no es un día más, sino es un día menos que tenemos para hacer cosas, ¿no? Y ahí con esa velocidad y con esa ambición queremos cambiar muchas cosas en Canarias y lo estamos intentando. Decías, presidente, que el ritmo tan frenético del día a día a lo mejor no te permite tomar conciencia, pero ojalá y este encuentro con periodistas que me van a acompañar esta noche, compañeros, además de portavoces de distintas plataformas relacionadas con la migración, con la vivienda, con la pobreza y con la sanidad y con tantos otros aspectos de la actualidad, te permitan hacerte una buena fotografía y sobre todo conseguir una excelente respuesta de cara a nuestros oyentes y espectadores. Pues lo espero y lo deseo, porque siempre es importante poder pararte a hacer inventario. Pues miren, Fernando Clavijo hoy nos acompaña junto a periodistas y ciudadanos y nos acompaña en un momento, insisto, clave para estas islas. Fernando Clavijo preside el Gobierno de Canarias desde 2023 gracias al apoyo de 38 diputados del Parlamento de Canarias y lograr una alianza entre Coalición Canaria, formación política de la que es secretario general desde 2014, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. Esta es la segunda ocasión en la que este lagunero de 52 años asume la presidencia. Ya gobernó el archipiélago entre 2015 y 2019, cuando sustituyó en el cargo al también nacionalista Paulino Rivero, que ejerció la presidencia durante 2 legislaturas y perdió las riendas de su partido precisamente frente a Clavijo. Entonces comenzó la legislatura en coalición con el PSOE y rompió el pacto año y medio después para gobernar con el respaldo parlamentario del Partido Popular. Licenciado en Ciencias Económicas y empresario, está casado y es padre de 2 hijas y siempre ha residido en la ciudad de Los Adelantados. Sus correligionarios lo definen como un hombre persistente con gran capacidad de trabajo y correoso.
y sus adversarios destacan de él su carácter fuerte y algo explosivo y lo acusan de incumplir los acuerdos. Comenzó su militancia política con 21 años cuando se afilió a la agrupación tinerfeña independiente, el germen de lo que acabaría siendo Coalición Canaria en 1992. Desde entonces ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad interna en el partido hasta llegar a la Secretaría General. Asumió sus primeras responsabilidades públicas en su ciudad, fue asesor concejal de Seguridad Ciudadana y primer teniente alcalde entre 2003 y 2007 y se convirtió en alcalde de San Cristóbal de la Laguna en 2008, sustituyendo a Anauro Amas, cargo que ocupó hasta que se convirtió en diputado por Tenerife en el Parlamento en el año 2015 y presidente de Canarias. En 2019 fue asignado por el Parlamento de Canarias como senador. El presidente afronta una legislatura compleja y llena de incertidumbres, a la crisis migratoria con la llegada de más de 11.700 personas a bordo de embarcaciones precarias a las islas, de los cuales 5.500 son menores no acompañados. Esto ha hecho colapsar el sistema de acogidas en el archipiélago y a este grave problema que no parece encontrar respuestas efectivas ni en el gobierno central ni en la Unión Europea, se suma la crisis habitacional en las islas, donde el precio de la vivienda, tanto a la venta como al alquiler, está superando los niveles de la crisis de 2008 y obligando a los canarios de todas las edades a buscar una solución en pisos, pagando por una habitación mensualidades de 400 euros, mientras hay más de 200.000 viviendas vacías y desde hace décadas se hace patente el déficit en la construcción de vivienda pública. En el tejado de las responsabilidades de Fernando Clavijo también está un mal que ya parece endémico en las islas: la pobreza. Un 36% de la población canaria, es decir, casi 780.000 personas, viven en riesgo de pobreza y exclusión social, de los que más de 370.000 son menores. Y esto en la comunidad en la que, pese al incremento del empleo, mantiene a 179.200 personas en paro. Las islas son también la comunidad más inflacionista de España. En enero el IPC subió un 4% y el mayor incremento de los precios, un 8,4%, se registró en alimentación, a mayor subida en enero. Otro de los graves problemas que tiene sobre la mesa el presidente es la atención sanitaria. La propia consejera Esther Monzón admitió esta semana en el Parlamento de Canarias que las listas de espera quirúrgicas son inadmisibles. Nada menos que 33.751 personas espera por una intervención, 144.000 por la cita con un especialista y 23.000 por una prueba diagnóstica. El gobierno de Clavijo también tendrá que afrontar que las islas soportan un deficiente sistema de atención a la dependencia, con demoras en la tramitación de los expedientes de hasta 3 años. Hay 22.365 personas en lista de espera y muchas mueren antes de recibir la prestación, y el archipiélago necesita 9.500 plazas residenciales para mayores de 65 años para cumplir la ratio de 5 plazas por cada 100 habitantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por si fuera poco, el presidente también tendrá que gestionar durante este mandato cuestiones tan complejas como los problemas de movilidad, fundamentalmente los de las islas capitalinas, la siempre complicada gestión del agua en el archipiélago, la debilidad del sistema eléctrico, la conservación del medio ambiente y la saturación poblacional, entre otras muchas cosas. Presidente, este es el avance de todos los temas que están en este momento en la calle, en un taxi, en negocios, en conversación de muchas familias de Canarias y que tanto preocupan, y que hoy vamos a intentar, no de todos, pero de la mayoría, intentar conseguir respuestas. De hecho, presidente, a esta conversación, como le decía, vamos a tener la oportunidad de sumar dentro de un ratito en este salón a compañeros, 4 compañeros de los medios, en este caso a Marta Cantero, responsable de contenidos de la cadena SER en Canarias, a Mayer Trujillo, periodista de la cadena COPE en Canarias, a Paqui González, que es responsable de los informativos del Centro Territorial de Televisión Española en Canarias, y David Cuesta, compañero periodista de Mírame Televisión. Presidente, ¿preparado? Preparado. Bueno, lo primero viene de toda esa gente que tiene que ver con todos esos datos y que forman parte de colectivos
de distintos ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Elena Manero, con el colectivo de la Caminando Fronteras, que tiene mucho que ver con la migración. Así que vamos a ver su primera pregunta. Señor presidente, el año pasado 6.007 personas perdieron la vida intentando llegar a las Islas Canarias. Sé que me dirá que esto excede de sus competencias, pero ante una catástrofe de estas dimensiones, ¿qué está dispuesto su gobierno a hacer para luchar contra esas políticas de muerte, para poner nombre a las tumbas que desgraciadamente están en los pueblos de Canarias y para acompañar, ¿no?, a las familias y a las víctimas en esos procesos de verdad, justicia y reparación? Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que la gente lo sepa, que no nos acostumbremos a que llegan en los cayucos o en las pateras personas fallecidas, o a simplemente que nos informen de cómo los han tenido que tirar por la borda. Recientemente estaba yo en el Hierro y nos decía un niño, porque además tenía pinta de niño, que habían tenido que tirar a su hermano que había fallecido. Con lo cual, el hecho de que se sepa y esa labor que hacen las distintas ONG es fundamental. Por otro lado, luchar como hemos luchado con Europa y con Bruselas. Nos fuimos a Bruselas, pusimos la ruta atlántica, que no reconocía como ruta migratoria en la Unión Europea. Vino la comisaria de Interior, vino también el ministro de Interior y el Gobierno de España, para concienciar de que en África se tienen que hacer políticas de desarrollo para evitar que la gente tenga que irse. Y luego seguir exigiendo que el Frontex se despliegue, porque el Frontex al final detecta las pateras o los cayucos cuando salen y los pueden interceptar para que al final no haya riesgo de esos fallecimientos y que las mafias no puedan campar a sus anchas. La Palma está en el punto de mira de todos los canarios. Estamos siguiendo la reconstrucción de la isla. Precisamente Francisco Rodríguez, de la Asociación Tierra Bonita, le pregunta. En la erupción, Coalición Canaria estaba en la oposición, tanto en el Cabildo como en el gobierno. No es consciente de que no hubo evacuación previa y que la emergencia no fue consecuente con las personas al pasar del semáforo amarillo al naranja una vez producida la erupción. No es consciente de que no fueron avisados en tiempo y forma con una evacuación preventiva antes de la erupción, de que la gran mayoría de personas en ese día 19 de septiembre se autoevacuaron. Y yo quiero añadir otra pregunta, si es posible. A más de 2 años y medio casi ya de la erupción, ahora que gobiernan, no son conscientes también de que no están respondiendo a las expectativas y la dignidad que se merecen todas las personas afectadas. Los decretos crean situaciones insalvables para la gran mayoría de personas, porque no tienen respuesta económica, porque no han sido capaces de crear una respuesta habitacional digna a cientos y cientos de personas damnificadas. ¿Por qué están preocupados por proteger las coladas en una marea extensa sin garantizar qué ocurre con los propietarios de esas coladas? Yo creo que deben ser conscientes de que este volcán ha provocado que muchos se hayan equivocado. Nunca hemos visto una autocrítica por parte de ningún representante institucional o de la oposición política. ¿Cuándo se sincerarán con las personas afectadas? En cuanto a si se avisó o no se avisó, nosotros estábamos en la oposición. Nosotros, por lo tanto, se abrió un expediente de información por parte de los gobiernos anteriores, tanto en el Cabildo como en el gobierno, y determinaron que los avisos llegaron cuando tenían que llegar. Con lo cual no puedo valorar ni justificar si el aviso amarillo o el paso de amarillo a naranja fue correcto o no. Yo sí puedo hablar del papel que hicimos en la oposición, y fue de apoyar a quienes gobernaban,
Al igual que la pandemia entendíamos que bastantes problemas tenía la población como para que encima los políticos nos peleásemos. Yo visité muchísimas veces la isla, visité la isla además sin cámaras, sin que lo supiesen, más allá de los vecinos con los que pude interactuar, y lo que creíamos es que teníamos que arrimar el hombro, y así lo hicimos. Lo hicimos, pero no se aprobó ni un solo decreto por el gobierno anterior. Hemos sido nosotros, al llegar, los que nos comprometimos en aprobar los decretos. Los decretos lo que vienen a dar es certidumbre. De momento tenemos 2 decretos aprobados y probablemente en las próximas 2 semanas aprobemos el tercero. ¿Qué viene a definir el decreto? Lo que pueden hacer los vecinos sobre la lava del volcán. Y el decreto de vivienda permite que aquellas zonas de la lava donde la temperatura, creo que son por debajo de 10 metros, no hay lava, pueden reconstruir sus viviendas. Los decretos van a permitir que se haga vivienda en las zonas rústicas de algunos entornos de los municipios afectados, donde a lo mejor no puede construir porque la parte de esa lava ha quedado catalogada y protegida por el gobierno de España. Con lo cual los decretos facilitan que la gente pueda volver a retomar su vida. En materia agrícola, que el decreto también está aprobado, lo que viene a facilitar es que todas aquellas explotaciones de plátanos agrícolas o ganaderas que están debajo de la lava puedan volver a hacerse y ponerse en funcionamiento. Y si no fuese posible, pues les da suelo alternativo para que ellas puedan resolverlo y continuar con su actividad. Y paralelamente, recordemos que fue Coalición Canaria quien puso 100 millones de euros en los presupuestos generales del Estado que se ingresaron en diciembre, junto a 50 millones de euros que hemos puesto, que los gobiernos anteriores no pusieron ni un euro en los presupuestos, que nosotros hemos puesto, y ya tenemos 150 millones de euros precisamente para poder indemnizar y compensar pues a aquellos que perdieron la explotación y que les vamos a dar el dinero para que puedan restablecerla. Llevamos aproximadamente 6 meses teniendo que aprobar unos presupuestos, teniendo que negociar con Madrid que ingresasen aquellos 100 millones de euros, negociando ahora mismo unos presupuestos generales del Estado. Y quiero también recordar que los ciudadanos de La Palma tienen un 60% de descuento del IRPF, que se les implicó que en las devoluciones de la campaña de la devolución de la renta, unos recursos importantes para la isla. Sin lugar a dudas, y ahí va la autocrítica que nos demandaba el señor, podíamos haberlo hecho mejor. Pero también es cierto que en 6 meses hemos hecho más que en 2 años quienes gobernaban en aquel momento. Hemos hablado de La Palma, de inmigración, y ahora queremos hablar de discapacidad. Precisamente le pregunta Emma Colau, Observatorio Canario de Derechos Sociales. Señor presidente, en los últimos presupuestos hemos podido comprobar que se recortan las partidas a servicios sociales, las partidas a cultura, las partidas a diversificación del empleo, las partidas a educación, las partidas al sector primario. Sin embargo, hay una partida que crece exponencialmente, que son todas aquellas destinadas y dirigidas a sanidad. Con este incremento, usted pretende que las únicas políticas sociales que se generen en Canarias sean las que se recetan en las farmacias y las que se atienden en los hospitales cuando la gente ya no puede más. No pretendo eso. A ver, hay 2 formas de enfocar, y esto es mecánica presupuestaria, hay 2 formas de enfocar los presupuestos de la administración pública. Hago unos presupuestos que son bonitos y ejecuto otra cosa que no tiene nada que ver con los presupuestos y hago lo que me da la gana, pero de cara a la opinión pública digo, ay, qué bien, qué presupuesto tan bonito. O cojo los presupuestos ejecutados y los adapto, es decir, el gasto real de los años anteriores lo adapto al presupuesto y soy transparente y la ciudadanía me puede fiscalizar. Nosotros hemos decidido hacer esto segundo. Te voy a dar un dato, Manolo, y se lo voy a dar a Emma Colau. Vamos a ver. En el año 2023 se presupuestó por el Pacto de las Flores un presupuesto en sanidad o en sanidad concreto inferior a lo que se habían gastado en el 2022. ¿Por qué hacen eso? Porque luego cogen dinero de dependencia, cogen dinero de cultura, cogen dinero de obras públicas y lo gastan en sanidad. Entonces, lo que han hecho es engañar a la ciudadanía. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos visto, oye, ¿cuál ha sido el gasto real en discapacidad? ¿Cuál ha sido el gasto real en cultura? No comparto. El presupuesto en educación crece. El presupuesto en servicios sociales con carácter global crece. El presupuesto en sanidad crece mucho. Pero estamos ajustando el gasto real al presupuesto. Y ahora a partir de ahí trabajaremos.
¿Eso significa que se va a gastar menos en dependencia, se va a gastar menos en servicios sociales? No, todo lo contrario. Se va a gastar más, entre otras cosas, porque presupuestamos más. Pero al menos la ciudadanía y el Parlamento nos va a poder fiscalizar. Por eso, todo, y tú como medio de comunicación has dado cuenta que siempre a final de año siempre se dice modificaciones presupuestarias para sanidad porque el gasto no llega. ¿Por qué no llega el gasto? Porque se presupuesta menos de lo que realmente se está gastando. Vamos a adaptarlo para yo poder fiscalizar también a la consejera y al equipo de sanidad para decir, oye, yo te he puesto lo que realmente te has gastado. Ahora, si te vas a gastar más, tienes que darme un mejor resultado para los ciudadanos. Porque lo que no me puedes es gastar más y que nadie te fiscalice y que las listas de espera sigan las que sean. El resultado se ha empezado a ver solo en los últimos 6 meses. Ha bajado la lista de espera, ha bajado el tiempo medio de espera, ha bajado el número de intervenciones quirúrgicas, ha bajado el tiempo de espera para una prueba diagnóstica. Poquito, sí, un 10%, un 5%, pero ya hemos cambiado la tendencia porque hasta ahora lo que ha ido ocurriendo desde que dejamos nosotros el gobierno de Canarias es que han ido creciendo todos esos datos a peor. Hablamos de vivienda, presidente. Para ello hemos querido contactar con Pilar Figueroa, que es la responsable del sindicato de inquilinas. Con una lista de espera de vivienda social de 25.000 personas y 211.000 viviendas vacías en Canarias, con la tan grave escasez de vivienda que sufrimos desde hace tiempo, ¿cómo es posible que el gobierno de Canarias saque un nuevo decreto que va a derrochar dinero público para salvar promotoras con obras inacabadas o facilitarles construir en suelos reservados para uso comunitario, como parques, centros culturales, ambulatorios, en vez de utilizar las leyes ya existentes que ayudarían de forma rápida a la adquisición de vivienda, como la potestad expropiatoria de vivienda o la capacidad inspectora y sancionadora de viviendas vacías, para sacar urgentemente viviendas sociales y ponerlas al servicio de la ciudadanía? Bueno, vamos a ver, si algo ha evidenciado la ley que lideró Podemos de vivienda, es que ha conseguido todo lo contrario de lo que decía. Hay menos vivienda, por lo tanto los precios de los alquileres suben, menos oferta con la misma demanda, el precio sube, y desde luego, que yo sepa, en ningún lugar de España se ha conseguido una expropiación de viviendas para ponerlas en suelo público o a disposición pública, porque no es legal, sencillamente. Tú puedes afrontar un grave problema que tenemos en Canarias, que es el de la vivienda, intentando hacer leyes que luego no se cumplen ni son viables. El ejemplo más claro es la del sí es sí, y que tuvieron que cambiarla porque fue un despropósito. O puedes poner soluciones. ¿Qué hace este decreto? El decreto lo que hace es, por un lado, facilitar la construcción de vivienda protegida por el sector privado, claro que sí. Nosotros que vivimos en Tenerife, si nos vamos a San Benito, veremos que en San Benito todo aquello fue vivienda en su momento protegida, construida por el sector privado. Porque a mí lo que me interesa es que haya vivienda protegida a un precio asequible, ya bien sea un alquiler o ya bien sea de compra. Me da igual que lo haga la administración pública o que lo haga el sector privado. Es más, el sector privado suele ser más eficiente. La administración pública es evidente que en estos últimos años, después de la crisis financiera del año 2008, se ha reducido y al no construir vivienda en Canarias, en Tenerife, por ejemplo, pues se está produciendo las tensiones, al margen del alquiler vacacional, que también lo estamos regulando. Por lo tanto, este decreto lo que va a facilitar es que se construya vivienda protegida. Y la vivienda protegida va a ser bien de carácter público para los alquileres sociales, para que puedan acceder a aquellas personas que menos posibilidades económicas tienen, pero también va a servir para aquellas personas que son parejas que los dos trabajan con un salario mínimo interprofesional, que no tienen derecho a una pública pura, pero que tampoco pueden pagar los alquileres. Y a esa gente, que también es muy numerosa, yo le tengo que dar una solución. ¿Y cuál es la solución? Vivienda protegida, construida por el sector privado. La podrán comprar o la podrán alquilar, pero tendrán tasado el alquiler. Luego, yo no comparto con la presidenta o la portavoz de esa plataforma que solo haya una forma de resolver el problema, porque en eso se han empeñado en los últimos años aquellos que quieren aplicar la ideología a los problemas económicos y de oferta y demanda, y han fracasado. Luego, ¿qué hago? Repito lo mismo. Si quiero cambiar, si quiero que las cosas se solucionen, tengo que hacer cosas distintas. Si hago siempre lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Luego, vamos a hacer vivienda pública, vamos a poner recursos económicos públicos, pero voy a facilitar
que también con dinero público y con dinero privado se puede hacer vivienda protegida, que es el objeto. Yo, por ejemplo, hablaba, son temas técnicos, pero creo que tiene ya confundidos los conceptos. Suelo de equipamiento. En un plan general, en un planeamiento, ¿el suelo de equipamiento cuál es? El suelo de equipamiento es un suelo privado que tiene que ser utilizado para hacer pues, equipamientos deportivos, equipamientos sanitarios. Y yo lo que estoy diciendo es, oye, si no se va a hacer el equipamiento, que al menos el 50% se pueda hacer vivienda protegida. No chalés, no edificios privados, no, vivienda protegida. Y que el dueño de ese suelo pueda hacer esa vivienda protegida y tiene la obligación de ponerla al mercado a los precios que se tasen. Pero, presidente, ¿estará de acuerdo con Pilar, la presidenta de este sindicato de inquilinas, que la vivienda es un problema de verdad que tenemos agravado en Canarias? Por supuesto, es un problema de verdad, por eso hemos sacado el decreto. Por eso quienes decían que lo iban a solucionar, lo que han hecho es una ley y han conseguido todo lo contrario, que se venda menos vivienda, que se construya menos vivienda y que el alquiler suba. Ese es el resultado de la ley del PSOE y de Podemos a nivel de España. Y los datos los has publicado tú en tu medio de comunicación y lo han publicado todos los medios. Luego, ¿persistimos en el error? ¿O cogemos lo bueno que pueda tener esa ley y ampliamos con un decreto medidas que hacen que haya más suelo y si hay más suelo se puede construir más vivienda? Un ejemplo, subir los módulos. El módulo que se paga para la vivienda protegida estaba en torno a 1.100 euros. Ese módulo está fuera de mercado. Por primera vez el decreto sube a 1.900 euros. De tal forma que entonces sí es viable construir, para que eso significa que el sector privado puede construir vivienda, lo que no va a es construirla perdiendo dinero. Pero es que además por primera vez en ese módulo ponemos que el módulo en las islas no capitalinas es más alto, porque la realidad es que construir viviendas en La Palma, en Lanzarote, en Fuerteventura cuesta más, porque tienes que llevar los materiales. Eso es lo que hemos hecho, simplemente. Veremos, porque es que el decreto se ha aprobado y tiene, hoy es jueves, y tiene 4 días, ¿sí? 4 días de vida. Veremos dentro de 1 año y medio si hemos acertado, si nos hemos equivocado o si hemos acertado a media, nos hemos equivocado en la otra mitad y tendremos que corregir. Pero dejemos que las cosas caminen. Otro asunto que preocupa y mucho, presidente, el medio ambiente. Y para ello hemos acudido a Jaime Coello, que además es responsable de la Fundación Teleforo Bravo. ¿Ha visto el gobierno de Canarias negociar con el Estado y la Unión Europea para establecer el control poblacional de ciudadanos europeos o eliminar la posibilidad de que compren propiedades para evitar el continuo deterioro ambiental y de los servicios de Canarias, como ya existe en otros territorios insulares de la Unión Europea? A ver, yo desconozco que haya territorios insulares en la zona europea donde esté prohibido que los propios europeos estén o fijen su residencia. La Unión Europea se basa en 3 principios: libre circulación de personas, trabajadores y capitales. Por lo tanto, ahora se habla que si la Guayana Francesa, todos son titulares, se habla, pero ahora nosotros que formamos parte de las regiones ultraperiféricas, nosotros que además ejercemos cierto liderazgo dentro de esas regiones ultraperiféricas, no hemos visto ningún planteamiento serio dentro del seno de la Unión Europea. Ahora mismo, esos principios serían ir en contra de la Unión Europea. Otra cosa es que efectivamente, o sea, podamos generar un debate sobre el territorio y sobre la demografía, porque la realidad a lo mejor de Fuerteventura no es la misma que la de La Palma. Si nos vamos a La Palma, El Hierro y a La Gomera, veremos cómo la población apenas ha evolucionado en los últimos años y está envejecida, porque la gente joven se tiene que ir para salir adelante. Pero si nos vamos a Tenerife, Gran Canaria o a la propia Lanzarote y Fuerteventura, vemos como que el crecimiento poblacional ha sido muy acentuado. ¿Ese debate hay que tenerlo? Sí, lo tenemos. Dentro del Gobierno de Canarias hay una consejería que es política territorial, ordenación del territorio y reto demográfico, porque ese es algo que vamos a tener que afrontar por primera vez en la historia. Y estamos trabajando junto con los cabildos y tendremos reuniones para hablar, porque las realidades de cada isla son distintas. A partir de ahí, yo no diría que el deterioro territorial tiene que ver con eso, porque los ayuntamientos y los cabildos hacen sus planeamientos. Y en Canarias hay muchísimo suelo que está clasificado y que desde luego no se ha desarrollado.
Y también la propia ley del suelo que aprobamos en el mandato en el que yo fui presidente establecía que si en 2 años el suelo a desarrollar no se desarrollaba, el suelo urbanizable, que se dice técnicamente, pasaba a ser suelo rústico. Luego, han sido gobiernos nacionalistas los que hemos sido bastante más respetuosos con el territorio que otros, que a lo mejor lo dicen de boquilla, pero que a la hora de trabajar no lo hacen. Hablamos de, ya diríamos que un mal casi endémico de Canarias, la pobreza. Y para ello hemos tirado de alguien muy cercano a los más necesitados, a Benjamín Barba, de la Asociación Kairos. Buenas noches, presidente Clavijo. Como sabe, el Gobierno de España ha suspendido lo que son las ayudas para la compra de alimentos para distribuir entre las personas más necesitadas a nivel de España y, por supuesto, que nos afecta en Canarias. Eran los productos que se denominaban FEGA, productos que eran no perecederos. Mi pregunta está relacionada con el Gobierno de Canarias. ¿Va a seguir contando con las ONGs? Y si es así, ¿en qué forma? Muchas gracias. A ver, vaya por delante que, por supuesto, el Gobierno de Canarias va a contar con las ONG. Es más, gracias a las ONG esta situación no es tan dramática, porque llegan a donde las administraciones no podemos llegar, y nos hemos tomado tan en serio este área que la persona que está al frente, que es Candelaria Delgado, presidenta del colegio o expresidenta ahora del Colegio de Trabajadores Sociales, es una profesional que no tiene afiliación a ningún partido político. Nosotros tomamos la decisión de que este área era tan importante y había que cambiar las cosas, que necesitábamos que al frente hubiese una profesional del sector que lo conociese. Y está haciendo un trabajo magnífico. Magnífico porque, entre otras cosas, está haciendo lo que tiene que hacerse, no lo que políticamente puede convenir a un partido u a otro, sino ha venido a resolver el problema, y estoy no solo encantado, sino que yo creo que con carácter general el propio Parlamento de Canarias reconoce la inmensa labor que está haciendo. A partir de ahí no compartimos la decisión, obviamente, del Gobierno de España, de eliminar las ayudas. Por tanto, no la compartimos. No compartimos esa decisión. Vamos a seguir colaborando y ayudando a las ONG, porque ayudamos a quienes ayudan. Entendemos ahora mismo que la pobreza hay que darle un giro de enfoque, y por eso hemos vinculado o queremos vincular lo que es la productividad, que es en definitiva el empleo y los salarios, con la pobreza. Si la gente tiene un puesto de trabajo y tiene un puesto de trabajo que se retribuye de manera digna, saldrá de esa bolsa de exclusión social. Si perpetuamos a la gente en las ayudas, estará continuamente en esa bolsa, porque con las ayudas solo no vas a salir de las bolsas. Le hemos pedido al Gobierno de España que nos permita, por ejemplo, complementar las pensiones no contributivas, que hay más de 42.000 en Canarias, el territorio porcentualmente con más pensiones no contributivas de 400 euros apenas de toda España, que nos las permita complementar con los recursos económicos para que tengan ciertos recursos más para poder salir adelante de esa familia. Y tenemos que centrarnos en que tiene que haber desarrollo y crecimiento económico, se tiene que incrementar la productividad, porque de ahí de la mano subirán los salarios, y si hay trabajo y los salarios son dignos, la gente podrá tener las riendas de su vida. Pero mientras tanto, y eso ocurre, y es un acuerdo no de legislatura, sino que es un acuerdo a largo plazo, en el que queremos que estén todas las fuerzas políticas, pero que también estén los agentes sociales, paralelamente a esas personas hay que atenderlas. Y eso, quien más capacidad tiene, son las ONG. Y nosotros tenemos que ayudarlas, y las vamos a seguir ayudando. No solo a la ONG, o en este caso del representante que hoy nos he hablado, sino que está Cáritas, está Cruz Roja, hay muchas de ellas que afortunadamente están operando y a las que tenemos que prestar colaboración. Presidente, la última pregunta de este bloque surge precisamente de aquí, del alma de esta isla, de Gran Canaria, y precisamente se la hace alguien con el que se ha encontrado hace unos días, Rafael Ramos. Él es el representante del Foro Roque Aldeano, así que vamos a escucharle. Bueno, nosotros al señor Clavijo, que siempre ha tenido atenciones con nosotros, siempre nos ha atendido. Lo que único le pedimos es que si el consejero de Obras Públicas no nos quiere atender, porque nosotros sencillamente lo que vamos a preguntarle al consejero es qué intenciones tienen
con la finalización de la carretera Gaete del Risco, sencillamente eso, y que haya un compromiso. Y hay cosas que nosotros tenemos muchísimas dudas. Personalmente he estado en los medios de comunicación, justo en el periódico La Provincia. Yo fui corresponsal de la aldea y de Aruca y de la zona norte durante muchos años, y nosotros hemos sido siempre gente educada, pero reivindicativa, y nosotros lo que queremos es tener una reunión con el consejero, y si no con el consejero, se lo pedimos por favor al presidente, para nosotros saber qué es lo que se va a hacer con la carretera de la aldea. El consejero dice que se terminará en esta legislatura, pero entiendan que a estas alturas no nos fiamos. Entonces queremos un compromiso firme para que esa carretera se termine lo antes posible, porque nos da la sensación, visto que, como decía antes, el viaducto del Risco aún no se ha colocado ni una piedra, que esto va de largo. Y nosotros lo que queremos es quitarnos ya esta desgracia que hemos tenido. Sí, yo la verdad es que los conozco bien, es verdad, son vehementes, son beligerantes en sus reivindicaciones, pero siempre han sido respetuosos. Y yo eso lo agradezco, porque cuando alguien lucha por algo en lo que cree, yo eso lo respeto. Podré estar de acuerdo, no podré estar de acuerdo, te podrá molestar más, te podrá molestar menos, pero ellos están luchando por algo en lo que creen, lo hacen de manera vehemente, pero lo hacen siempre con respeto. Cuando estábamos inaugurando los tramos que inauguramos, ellos estaban allí con una pancarta y yo los invité a que formasen. De hecho, estamos viendo esas imágenes en las que usted se acercaba, hablaba con ellos. Claro, eso está hecho para ellos. O sea, la infraestructura está hecho, por supuesto, para todos los ciudadanos que quieran ir a la aldea, pero está hecho para ellos. Y si no hubiesen formado esa lucha, probablemente esa inversión no se hubiese hecho. Yo lo que le tengo que transmitir es que el concurso está adjudicado. Cuando está adjudicado tiene el crédito garantizado. Se podrá tardar más o se podrá tardar menos, como él dice, y que tiene que ver más con un componente técnico de ejecución de la obra. Pero el concurso se adjudicó y se adjudicó completamente la obra, con lo cual tiene su crédito, que es del convenio de carreteras que se firmó con el Estado, que firmamos en diciembre del 2018, y la carretera se va a acabar. Entiendo que ellos quieran que se acabe en cuanto antes, obviamente, y nosotros también, entre otras cosas porque queremos inaugurarlo antes de las elecciones, Manolo. O sea que yo creo que tenemos el mismo interés. Por supuesto, se les tendrá que informar técnicamente, haremos visitas de obra y me consta que el consejero los va a invitar a esas visitas de obra y nos va a invitar seguro el consejero y los voy a invitar yo para que ellos un poco puedan ir hablando con los técnicos de la consejería, de la propia dirección de obra y que estén informados. A mí me queda respondida la pregunta y seguramente también a mi buen amigo Rafael. Pero, presidente, ¿ve normal que la gente, el ciudadano, respete que un hombre como usted esté tremendamente ocupado, que a lo mejor no les pueda atender, aunque fíjese cómo hablando usted, de una persona que siempre les atiende, cercana, pero que hace un montón de meses, bueno, un buen puñado de meses, le han pedido un encuentro, no por desconfianza, sino por querer saber a un trabajador público, a un servidor público, que por cierto es de aquí, de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y ni siquiera les ha atendido. Eso no merece, no quiero que quede usted ahora de aquí un tremendo tirón de orejas, pero no cree usted que, imagínese que no es usted, que es otro presidente, eso no es motivo suficiente para decir, oye, compañero, detrás de esos ciudadanos hay 30 años de lucha. Además, hay más de una treintena de víctimas que desgraciadamente han perdido la vida ahí y más de 40 accidentes. Por tanto, un tironcito de oreja no se merece el consejero. Yo sé que evidentemente se darán explicaciones, pero llegar a este punto, que sea usted el que tenga que un poco forzar esa situación, me parece que... A ver, yo en defensa de Pablo, que a mí lo que me dice es que tiene un contacto directo con ellos. Pero en defensa de Pablo yo tengo que decir que la obra de la aldea tuvo una primera fase. Cuando él llegó de consejero de Obras Públicas a vicepresidente, le dio un empujón y terminamos esa primera fase. Y el que adjudicó esta segunda fase, que es la que la va a terminar, es el propio Pablo Rodríguez. Completamente cierto. Con lo cual él está no solo encima, sino que además es de Gran Canaria y es algo que él le ha puesto un empeño personal.
No sé si ha habido encuentros, desencuentros, pero Pablo me consta que está en contacto con ellos y hoy yo hablaré con él también, pero vamos, créame, que no sea por empeño. Lo sé. De verdad... Es más, insisto, en defensa de los vecinos y también de Pablo. Ellos nunca hablan de un Pablo Rodríguez que no ha hecho nada, al contrario, defienden la gestión de Pablo. Ellos dicen que necesitan que Pablo les escuche para tener información, nada más. Perfecto. Pues así será. Quedan muchas cosas, pero ahora no van a ser los ciudadanos, van a ser otros ciudadanos, periodistas, que en una labor de servicio público hoy van a prestar sus voces, su credibilidad, su conocimiento de la actualidad para preguntarle. Son Marta Cantero, de la cadena SER, Mayer Trujillo, de la cadena COPE, Paqui González, compañera de Televisión Española, y David Cuesta, compañero de aquí, de Mírame Televisión. Ahí los estamos viendo en la sala, mientras han escuchado además esta primera parte de la entrevista, pero ahora, presidente, le toca el turno a ellos. A esta entrevista con el presidente Clavijo se unen mis colegas periodistas, Marta Cantero, responsable, directora de contenidos de SER en Canarias, Mayer Trujillo, COPE Canarias, Paqui González, responsable de informativos de la televisión pública en Canarias, y David Cuesta, compañero de aquí, de Mírame Televisión. Compañeros, gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por invitarnos. Buenas noches. Gracias por Marta, estar. que además es a la que más difícil se le hace esto de la tele, porque está acostumbradísima a la radio, es a la que le voy a dar el primer turno de preguntas. Marta. Pues venga. Buenas noches, presidente. Yo, como estamos en la semana de protesta del campo, ¿no?, del sector primario, sé que tiene unas características singulares en Canarias en relación al resto del territorio, que su gobierno está muy alineado con ellos, pero quiero hacerle una pregunta concreta. Tenemos 16 millones de turistas a los que dar de comer. ¿No hay alguna posibilidad de que se tome una iniciativa desde el gobierno para que se establezcan mecanismos de distribución de la producción local canaria en el sector turístico y de esa manera podamos ayudar y contribuir a que se consolide ese sector tan necesario para mantener nuestro equilibrio? Pues sí, nosotros pusimos en marcha el programa Crecer Juntos, que además fue un encuentro entre el sector turístico y el sector primario en el Monumento al Campesino, en Lanzarote, donde algo que parecía absolutamente normal y corriente, y es los productores de productos alimenticios que se pusiesen en contacto con los turísticos y que pusiesen, pues, se generase una sinergia para que se comprasen y para que cuando tú vas al buffet pues puedas tener un queso canario o un vino canario. Ese programa funcionó, hicimos algunos acuerdos con cadenas hoteleras. Luego, pues obviamente, nos fuimos a la oposición, vino la pandemia, en fin, todo lo que es sabido, y lo hemos vuelto a reactivar, solo que además ahora hemos unido, además del sector primario, al sector industrial, y hemos unido también a las dos universidades públicas canarias, de tal forma que la investigación, de tal forma que toda la tecnología y la transferencia de conocimiento que se pueda dar ayude a conectar. Porque efectivamente tenemos 16,2 millones de turistas, 2,2 millones de población, casi 2.300.000, y oye, creo que se genera la suficiente demanda como para que se vaya incrementando la superficie de cultivo, para que el sector industrial pueda tener, pues, desde el agua hasta el chocolate que se pueda poner, que sea de cortesía. A veces es un poco complicado, y tengo que decir que es un poco complicado, y hacemos autocrítica, porque hay algunas grandes cadenas que tienen sus centrales de compra fuera de, y hay que hacerles, fuera de Canarias me refiero, entonces hay que hacerles entender que el producto kilómetro cero, que el producto local ayuda también, y que el sector turístico tiene una responsabilidad con las islas, que con su paisaje y que con su clima les ayudan a hacer negocio, y también con los trabajadores y las trabajadoras,
que también en un año donde se está batiendo récord de facturación y de beneficios, no podemos tener indicadores de absentismo laboral o de pobreza como tenemos en Canarias. Mayer. Yo quiero poner el foco, aunque ya lo hemos abordado, hace un ratito lo escuchaba hablando de esto, el crecimiento de la población, ¿no? O sea, si uno analiza los últimos 23 años, pues una media de 21.000, 22.000 personas cada año, ¿no? Tenemos el dato fresquito de 2023, 23.000 personas más. A ese ritmo, ¿cuánto tiempo podemos aguantar? Porque vemos cómo está todo resentido, ¿no? Está el tráfico, la saturación de coches, las listas de espera sanitarias, la falta de plaza en residencias sociosanitarias, la falta de agua, que ahora que no llueve, pues todavía esto se pone peor. ¿Usted ha hecho la proyección de cuánto tiempo podemos seguir creciendo a 23.000 personas cada año? Claro, eso es lo que hemos hecho y es lo que nos ha preocupado. Y más en unas islas donde la pirámide poblacional se va invirtiendo y donde cada vez más la población mayor, que va a ser más demandante de servicios sociosanitarios, de servicios sanitarios, pues obviamente va a ir creciendo, y la población joven, que tiene que sostener todo eso, se va reduciendo. Ese es el gran discurso, ese es el gran debate que tiene que afrontar las islas los próximos años. Cuando alguien dice, oye, ¿dónde está el límite? El límite está en los planes generales y en los planeamientos insulares. O sea, tú cuando diseñas un plan general de cualquier municipio, estableces un plan general y lo dotas de vivienda y de uso residencial o de uso de equipamiento para una población. Entonces, mientras el suelo se permita seguir construyendo, en el que el suelo se vayan planificando determinadas infraestructuras, pues la gente podrá ir viniendo, ¿no? Y se puede hablar dentro del seno de la Unión Europea. Yo con sinceridad tengo que decir que lo veo difícil. No podemos pensar que Europa va a resolver nuestros problemas, tenemos que resolverlos nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de limitar ese crecimiento en la medida en el que desde el punto de vista urbanístico pues se ponga límite a la construcción de hoteles, se ponga límite a la construcción de infraestructura, o que se ponga límite a la construcción de viviendas para que la gente pueda venir a vivir. ¿Qué es lo que ocurre? Que es tan lento, está tan judicializado, que siempre llegamos tarde. Es decir, el planeamiento viene a reconocer lo que ya existe y lo que hace es legalizar cuestiones que de por sí se han hecho y que están fuera del planeamiento. Con lo cual llegamos tarde con los equipamientos, llegamos tarde con las carreteras, llegamos tarde con las plazas sociosanitarias. Ahora mismo yo tengo prácticamente todos los cabildos devolviendo dinero del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias que di yo en el año 2017, porque no se han hecho las infraestructuras, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo todo mucho más simple y mucho más transparente. Hay quien dice, pero es que eso es liberalizar. No, eso es transparentar. Y eso es hacerlo más democrático y mucho menos permeable a la corrupción. Porque la corrupción se plantea cuando no hay forma de sacar algo. Y entonces, pues viene la forma y vienen los atajos. No, tiene que ser fácil para todo el mundo el planeamiento. Lo que tenemos que tener claro es lo que queremos hacer. Paqui. Buenas noches, presidente. Yo quería preguntarle sobre un tema que preocupa a gran parte de la población de Canarias, que es el tema de la cesta de la compra. Canarias es la comunidad más inflacionista de todo el país y quería unir a eso el tema de la tractorada de esta semana. Los propios agricultores se quejan de que a ellos les compran los productos por precios irrisorios y que luego en los supermercados, en los mercados, se vende a un precio que supera con creces esos ingresos que ellos recibieron. ¿Cuál cree usted que es la solución intermedia? Bueno, la solución intermedia es que las administraciones hagamos nuestra tarea y vigilemos a esas grandes cadenas y que se cumpla la ley de cadena alimentaria, cosa que no se está haciendo, y asumimos. Eso es algo que yo le he dicho a los agricultores, a los representantes cuando los he recibido. Nosotros, la parte que le toca al Gobierno de Canarias, no estamos siendo lo debidamente diligentes y lo vamos a corregir. A partir de ahí, ¿se puede corregir la inflación? Si quieres que te hable desde el punto de vista económico, eso se corrige subiendo los tipos de interés, enfriando la economía y reduciendo el consumo. Pero eso tiene consecuencias para la población, obviamente, como están viviendo muchos de ellos, que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo, muchos de los ciudadanos que han visto cómo sus hipotecas se han encarecido en 300, 400 y hasta 600 euros en algunos casos. Eso le quita renta disponible a la familia. En el caso singular de Canarias se puede hacer otra cosa, y es que el Gobierno de España cumpla con la compensación de los costes. Porque, ¿por qué Canarias es más inflacionista? ¿Porque aquí somos más ricos y compramos más? No, porque tenemos los transportes.
y el transporte encarece el producto. Y como importamos prácticamente el 80 y pico % de lo que consumimos, se le carga el transporte y el transporte hace que el precio suba y que los consumidores tengan que pagar un poco más. ¿Qué es lo que nosotros metimos en los presupuestos que no se ha hecho aún? Que esa compensación al transporte sea el coste real y efectivo. Yo me reunía hace pocos días con industriales y miembros del sector empresarial y es que no llega ni al 60% en algunos de los casos. Hay empresas grandes que te pueden llegar a un 75% porque son muy fuertes y las economías de escala, pero hay otras que son pequeñitas y que al final eso obviamente o va a la cuenta de resultados o va al consumidor subiendo el precio. David Cuesta. Sí, presidente, esta semana hemos conocido la decisión de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural de archivar el expediente sancionador abierto contra la promotora de Cuna del Alma en el sur de Tenerife. Lo cierto es que de esa resolución se pueden extraer dos conclusiones que argumentan los propios técnicos de la Agencia Canaria que depende del Ejecutivo Autonómico. Una es que un proyecto como el de Cuna del Alma necesita tener una estrategia de evaluación, un estudio de impacto ambiental y carece de él. Prácticamente de las 42 páginas de la resolución, 40 se dedican a decir que necesita un estudio de impacto ambiental, pero carece de él. Sin embargo, archiva por la otra conclusión a la que llegan los técnicos, y es que han cometido, digamos, un error de competencial. Han invadido una competencia de la autonomía local del Ayuntamiento de Adeje porque, entre otras cosas, pues han decidido ir por la vía administrativa a suspender la ejecución de un proyecto cuando ni siquiera recurrieron en la vía administrativa en su momento. Llegados a este punto, su gobierno tiene potestad legal para poder pedirle al Ayuntamiento de Adeje que revise ese acuerdo que en su momento dio pie a la aprobación de ese proyecto urbanístico o que declare su nulidad. Y tienen argumentos para hacerlo porque se los están dando en esta resolución los propios técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Yo le quiero preguntar, ¿lo van a hacer? ¿Van a instar al Ayuntamiento de Adeje en base a ese criterio de los técnicos de su Agencia de Protección del Medio Natural a revisar la posible legalidad de este acuerdo? A ver, yo no puedo instar porque si estoy defendiendo que no soy competente, no puedo instar a nada. No, sí puede, por la ley de procedimiento administrativo común, cualquier administración en cualquier momento puede instar a cualquier otra administración, si tiene argumentos sobre la nulidad de un posible acuerdo, a que lo revisen. Y si no lo revisan, pueden ir a los tribunales en la vía contenciosa. Vale, en este caso, si nosotros defendemos que no somos competentes, que el competente es el Cabildo Insular de Tenerife, será el Cabildo de Tenerife que tendrá que analizar en profundidad todo el expediente. Aquí la discusión, yo en primer lugar creo que el Gobierno de Canarias se metió, el Ejecutivo anterior, se metió en unas competencias que no eran de ellos, como los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han dicho. Lo que se aplica es la ley de Canarias y en este caso el responsable es el Cabildo Insular de Tenerife, pero es que el Ayuntamiento de Adeje, la ley del suelo, que sí la conozco porque participé activamente en ella, establece que quienes hacen los estudios de impacto ambiental son los órganos ambientales. Y el Ayuntamiento de Adeje tiene su órgano constituido y tiene el informe del órgano constituido del Ayuntamiento. Luego, podrá valer o no podrá valer, pero en este caso, el expediente que yo he visto, quien tiene las competencias es el municipio de Adeje porque constituyó su órgano ambiental y quien ha hecho la evaluación es el propio ayuntamiento. Los técnicos de la agencia dicen totalmente lo contrario, presidente. Seguramente ellos tienen razón, yo no lo voy a discutir, porque obviamente yo soy un cargo público, soy político y no tengo la capacidad de discutir un funcionario nada. Pero lo que sí determina, y eso sí lo he visto, es que el Cabildo Insular de Tenerife, ¿quién es el competente? Será el Cabildo quien tendrá que recabar ahora frente al Ayuntamiento los informes oportunos y tendrá que emitir la resolución oportuna. Pero que el expediente sancionador que se intentó abrir y que se abrió no estaba ajustado derecho y que posiblemente fue una pasada de frenada, hablando coloquialmente, eso es lo que dicen los técnicos de la agencia. Sí, eso lo dicen en los dos últimos folios. Ya le digo que la ley se lo permite. De hecho, ustedes, como comunidad autónoma, impugnan muchos acuerdos municipales y se piden revisiones de oficio cuando consideran que hay argumentos, como les dicen los técnicos, en este caso, de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Bueno, si no lo hacen y le tiran la pelota al Cabildo es porque quieren. No. Una cosa es lo que dicen los técnicos de la agencia y otra cosa es lo que dicen los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Son cosas distintas. Si los técnicos de la agencia consideran, pues que los técnicos de la agencia digan que hay que abrir, pero el Gobierno de Canarias no actúa por lo que digan los técnicos de una agencia, actúan por lo que dicen los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Y esa discusión que se generó en el seno de la Consejería fue perfectamente despejada por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que dijeron que la normativa de aplicación es la autonómica y la normativa autonómica de aplicación implica que esa competencia reside en los cabildos
y que los ayuntamientos pueden constituir sus órganos medioambientales para hacer las distintas evaluaciones, como hizo el Ayuntamiento de Adeje. Entonces, no estoy tirando la pelota, estoy respetando el grado de las competencias. Si cualquier acuerdo tuviese visos de ilegalidad y generase daño, te garantizo que los servicios jurídicos actuarían. Pero en este caso, vamos a esperar que el Cabildo ejerza su competencia, que el Ayuntamiento haga las alegaciones que estime conveniente, y cuando se emita la resolución, en base a este nuevo análisis, pues porque el acto administrativo tiene que estar radicado con una resolución. Si esa resolución que se emite consideramos que es perjudicial para los intereses generales de la comunidad autónoma, actuaremos. Pero no voy a poner el carro delante de los bueyes. Vamos a esperar ahora que el Cabildo haga su trabajo. Manolo nos dejó una pregunta para el presidente sobre este asunto. Rubén Pérez, que es el portavoz, es hablar la tejita. Tú decides si quieres que la vea el presidente o no. Hombre, si la dejó aquí en Mírame, como todas las demás, por favor. ¿La tenemos? Sí, la tenemos. Vamos a verla. ¿Le importa, presidente? En absoluto. Vamos a verla. Le diría que su gobierno está destapando una caja de truenos, que es cabrear aún más a la ciudadanía canaria, sobre todo a la gente joven. Estamos viéndonos cada vez más asfixiados y con un horizonte más negro, y su gobierno está haciendo todo lo posible por complicarnos la vida aún más. Con el caso del puertito en concreto, nos está poniendo las cosas relativamente fácil, con esta suerte de maniobras para esquivar la ley de aquella manera. Y bueno, personal de su gobierno, de sus técnicos que están haciendo estos movimientos, pues van a ser a los que los vamos a llevar a los tribunales. Presidente, Rubén no le ha preguntado, le ha hecho una exposición. Sí. Pero sobre esa exposición, ¿qué tiene que decir? Bueno, yo digo dos cosas. O sea, en primer lugar, nosotros obviamente no actuamos para enfadar a nadie ni para cabrear a nadie, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan el hotel que se subieron a la grúa, capitaneado? De la Tejita, ¿no? En Tenerife. Lo han perdido los juzgados. Le han dado la razón a la contrata. Y de todas aquellas actuaciones que también a lo mejor alguien puede decir que se pasaron de frenada con abuso de poder, se pueden derivar responsabilidades económicas para el Gobierno de Canarias, que es el interés general de todos los ciudadanos. Luego, cuando estamos en las administraciones, es cierto que cada uno, las formaciones políticas, tenemos nuestras formas de hacer las cosas, o tenemos nuestras formas de afrontar las soluciones de los problemas, pero puedo garantizar que los trabajadores públicos del Gobierno de Canarias siempre actúan en interés de la legalidad y para salvaguardar el interés general de la comunidad autónoma. Luego, si ellos consideran que se está actuando de manera errónea, oye, pues para eso están los tribunales. Pero cuando nosotros estamos al frente de las instituciones y de nuestras decisiones se derivan actos que perjudican a terceros o que pueden generar consecuencias económicas, uno tiene que ser prudente. Y en este caso lo que queremos es ser prudentes. Y yo sí puedo decir que al frente de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma hay una persona tremendamente capacitada que no tiene ningún tipo de afiliación política, que ha sido magistrado del TSJ y presidente de sala durante muchísimos años, porque cada vez que yo he tenido la oportunidad de poner al frente de los servicios jurídicos a alguien, he buscado a los mejores profesionales posibles, que no reciben instrucciones políticas de absolutamente nadie. Marta. Sí, presidente, una de las primeras respuestas que le dio a Manolo al inicio de la entrevista fue, literalmente dijo, queremos cambiar muchas cosas en Canarias. Recuerdo haberle oído esa misma respuesta prácticamente palabra arriba, palabra abajo al expresidente Ángel Víctor Torres, y probablemente sea la promesa que se hace al inicio de cada legislatura. Y pasan los años y tenemos la percepción en Canarias, y no la percepción, los datos de que perdemos riqueza, seguimos con unos indicadores de paro inadmisibles, los indicadores de pobreza también crecen. Dígame una sola cosa que usted crea de verdad que realmente se puede cambiar en Canarias en esta legislatura. Vale, te puedo hablar del periodo pasado, pero no, eso como diríamos es leche derramada, y te puedo decir las cosas que se cambiaron en el periodo 2015-2019, pero como fedataria pública de la actualidad, que eres periodista, pues obviamente la sabrás. Nosotros creemos que en este mandato se va a poder dar un vuelco a la atención a las personas más desfavorecidas.
aquellas personas que dentro de los baches que le puede ocurrir a cualquiera en la vida, pues tienen dificultades para seguir adelante. Te puedo hablar de la discapacidad, te puedo hablar de la dependencia, donde estamos empeñados, te puedo hablar de las universidades públicas, si conseguimos que también ellos colaboren en ese cambio, te puedo hablar de la formación profesional, donde queremos dar vuelta, y por supuesto en este mandato va a ser difícil que podamos afrontar un incremento de lo que puede ser la productividad, pero vamos a poner entre todas las fuerzas políticas esos cimientos para que futuros gobiernos, esté quien esté, camine. Y algo que también salió en las primeras preguntas, donde estamos empeñados que haya un vuelco, aunque no vamos a conseguir, no tenemos la varita mágica, que es en la vivienda. En la vivienda vamos a poner, y estamos empeñados en poner, y doy la cifra, saben que yo soy muy escrupuloso con los números, soy bastante maniático, pero creo que estamos entre lo público y lo privado, poner a disposición del mercado de la vivienda 5.000 viviendas en este mandato. Manolo, no sé si puedo preguntar un minutito, porque claro, porque no le quiero quitar tiempo a los compañeros, pero respecto al tema de la estructura económica, que es el kit de la cuestión y por la que perdemos riqueza, tenemos un monocultivo como que lo llamemos como lo llamemos, que yo no soy antiturística en absoluto, creo que lo tenemos que tener y consolidar, pero ¿por qué diversificamos tan poco? ¿Dónde está el problema? O sea, no lo hemos diagnosticado, no se toman las medidas suficientes, no se incentiva desde el gobierno. ¿Por qué no se puede cambiar la estructura económica de Canarias hacia otra cosa? A ver, no se va a cambiar hacia otra cosa porque yo no conozco ninguna sociedad que renuncie a su principal fuente de riqueza. Es como si tú le dices... a ella, ¿no? Claro, entonces, pero no, cambiar, son cosas distintas. Utilizar, yo siempre pongo el ejemplo, el turismo es la locomotora del tren. Luego, ¿qué tenemos que utilizar? El turismo para poder ir enganchando más vagones al tren, o que vaya más rápido o que vaya mejor. Yo no veo a los árabes renunciando al petróleo. Pues tienen una fuente de riqueza. Luego, nosotros no podemos renunciar al turismo. Sí tenemos, y tú me hacías esa primera pregunta, Marta, sí podemos conseguir que el sector turístico tire del sector industrial, tire del sector primario, permita que determinadas empresas turísticas con los beneficios diversifiquemos y nos metamos en las startups, en las spin-off, y que podamos, en la medida en la que vayamos tirando con la capacidad económica que te da el sector turístico, que esos empresarios, en vez de hacer hoteles fuera, que la excusa que te dan es que no puedo hacerlos aquí, pues tengo que hacerlos fuera, digo, bueno, pues de acuerdo, haz algún hotel fuera, obviamente el dinero es tuyo, pero invierte aquí, en otra, invierte en la industria audiovisual, invierte en energías renovables, invierte en el sector primario, invierte. Y esa es la pelea en la que tenemos que estar todos como sociedad. Y ahí, insisto, debemos estar todos. Yo no comparto en absoluto los discursos turismofóbicos, ni comparto, yo no tengo por qué pelearme con los empresarios turísticos. Es que no se trata de lo público contra lo privado, se trata de lo público y lo privado juntos para crear una sociedad mejor. Y a ellos también les tiene que interesar. Ya nosotros hemos tenido reuniones y le hemos dicho, oye, ustedes que tienen dinero, empiecen a invertir ahora en vivienda, porque ustedes necesitan vivienda para sus trabajadores. ¿O es que un recepcionista de cualquiera de sus hoteles es capaz de poder pagar el alquiler que se les está demandando? No están encontrando ellos trabajadores, como tú bien sabes, Marta, porque en tu medio lo han hecho. ¿Por qué? Porque es que no encuentras un recepcionista en Fuerteventura o una recepcionista, o porque con el sueldo que les pagan no pueden pagarse la vivienda en Fuerteventura o en Lanzarote. Luego, yo creo que ellos van tomando conciencia, pero también, entre todos, tenemos que hacérselo ver, sin ir contra ellos. Porque ahí es donde viene el choque, porque también lo pasa, sino conjuntamente. Y ahí yo creo que ustedes, representantes de medios aquí presentes, lo están haciendo y lo están haciendo bien. Presidente, yo le quiero preguntar por un asunto que tiene muy preocupado a los canarios, particularmente a los tinerfeños, ¿no? Y es el hecho de sufrir todos los días unas colas que le quitan la salud, que le quitan tiempo, que bajan la productividad. Ahora que estaba hablando de la productividad, le cuento como ejemplo una historia de esta mañana que la verdad que nos ha sorprendido, ¿no? Nos llama un oyente y nos dice que estaba en la autopista y sabía que su hija iba a salir un ratito después porque se presentaba un examen importante de unas oposiciones y se encuentra con un accidente. Tuvo que llamar a su marido para decirle que subiera del puerto de la Cruz a Los Realejos, cogiera la moto y llevara a su hija en la moto para pasar entre los dos carriles y que su hija llegara a tiempo a las oposiciones. Digo como ejemplo del sufrimiento que están experimentando muchos tinerfeños. ¿Qué solución tiene esto? ¿El carril Busbao, el tren, las medidas que está adoptando Rosa Dávila que tienen el alcance que tienen? Porque desde luego esto está haciendo sufrir a mucha gente, presidente. Bien, la verdad es que yo viví ese ejemplo hoy porque estuve colocando la primera piedra de la Orotava y me pilló el accidente de 3 vehículos llegando. ¿La piedra de qué? De 65 viviendas sociales en la Orotava.
y pillamos el accidente, ¿no? A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A lo mejor no es del todo correcto. Yo creo que las administraciones públicas no podemos seguir construyendo infraestructuras y consumir todo el territorio. Creo que las administraciones públicas debemos establecer unos mecanismos de transportes públicos razonables, y defiendo el tren y creo que es una prioridad, para que el ciudadano pueda elegir entre ir con su vehículo privado o el transporte público. El transporte tiene que ser razonable, porque si el transporte público son 4 transbordos y 4 horas para llegar, no es razonable ni viable, pero tiene que ser algo lo suficientemente razonable y competitivo para que tú, si vienes de Icó o vienes de Los Realejos, digas, oye, pues puedo coger una guagua, que puede ser el Carril Busbao, o puedo, cuando pueda estar, puedo coger el tren, que yo sé que voy a estar en 35, 48 minutos o 52 minutos en mi puesto de trabajo. Y si quiero coger el vehículo privado, oye, pues si me toca un atasco, me fastidio. ¿Qué problema hemos tenido? Que históricamente no se ha invertido lo suficiente en el transporte público. Y ahora que nosotros, por ejemplo, hemos conseguido que el transporte sea gratuito, el transporte público, se ha notado un incremento. Se ha notado que el precio era una barrera para ser competitivo respecto al vehículo privado. Ahora tenemos que complementar, dentro de las negociaciones de los presupuestos generales de Estado, van a estar los trenes para las 2 principales islas, para Gran Canaria y Tenerife, como una prioridad. Y no solo con dinero, sino también con modificaciones legislativas en la ley de acompañamiento para que AEDIF pueda participar en las empresas públicas. Pero para mí el secreto está en que le podamos dar a la ciudadanía una oferta de transporte público razonable y competitiva en tiempos y transbordos, y desde luego en precios, que yo defiendo la gratuidad, entre otras cosas, porque la emisión de CO2, el consumo de combustible, que también está subvencionado, como saben, por el REF, lo harían más competitivo. Lo que pasa es que vemos cómo la gente dice muy bien lo de la gratuidad del transporte público, pero claro, la guagua se chupa las mismas colas que se chupan los coches privados. Hasta que no tengamos una guagua que pase por la izquierda, por la derecha, por donde sea, por un carril Busbao a toda velocidad, y la gente diga, no, mañana la cojo la guagua. Exacto. Pero eso, presidente, queda como muy lejos, ¿no? No, vamos a ver, en febrero del año 2019 salió a licitación el carril Busbao, que creo que iba desde Guamasa hasta el aeropuerto, que descongestionaba. Sin embargo, el nuevo gobierno que entró decidió que era una prioridad y lo anuló. Nosotros vamos a sacar el carril Bilbao. Recientemente nos veíamos con el Cabildo de Tenerife, es una obra de unos 50 y pico millones de euros que vamos a priorizar, y hoy es de Guamasa. Luego había otra parte que iba hacia el norte, que se hizo, digamos, sin contar con los ayuntamientos del norte, y que generaba un destrozo de expropiaciones de viviendas. El Cabildo, me consta que está trabajando con todos esos alcaldes y alcaldesas del entorno para que el carril que pase, que pueda ser de Busbao, pues no genere tanto daño de expropiación de viviendas a muchos de los vecinos que están al borde de las autopistas. Ese va a largo plazo. Y cuando digo a largo plazo es que trasciende esta legislatura, ¿vale? O sea, pero lo que es la mejora en torno a 12 núcleos o rotondas de la isla de Tenerife, las chafiras que a finales del mes de junio o julio se calculará que está operativo, el entorno de Oroteanda, más la zona de Guamasa al aeropuerto, van a mejorar gratuidad del transporte, mejora de la flota para que pueda mantener mayor frecuencia y mejor conectividad, y el empeño de poder empezar a colocar los raíles. El Cabildo ha decidido que sea por el del sur, del tren del sur. Presidente, a lo largo de la noche nos hemos referido en varias ocasiones al tema turístico. Yo quería preguntarle, porque usted hace unos días, y además es un discurso que se lo llevo oyendo desde hace meses, exhortaba al empresariado canario turístico a subir los sueldos. Yo quería preguntarle, ¿usted cree que el empresariado canario es receptivo o prima la codicia? Como todo en la vida, Paqui, es decir, habrá algunos que primarán la codicia y habrá otros que no. Yo quiero poner dos ejemplos, ¿no? Yo los animo porque los convenios colectivos, yo soy partidario de que los agentes sociales y los convenios colectivos lo tienen que trabajar ellos. Con lo cual tiene que ser una negociación entre ellos. Es cierto que en ocasiones la legislación le ha dado la sartén por el mango a los empresarios, y es cierto que en otras ocasiones pues él ha tenido la parte más social. Pero oye, una vez se le toca a uno y otra a otro, pero tiene que haber equilibrio. Una de las propuestas que nosotros tenemos y que hemos llevado a las distintas enmiendas a los presupuestos generales del Estado
vamos a ver si lo conseguimos, es algo técnico, pero creo que es interesante porque, a ver, cuando tú le subes el sueldo a un trabajador, al final tienes que subir las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? En tanto en cuanto la renta media y el sueldo medio en Canarias no sea equivalente a la media de España, que aquel empresario que pague sobre convenio colectivo no tenga que cotizar a la Seguridad Social. Eso sería positivo para el empresario, porque, oye, no veo grabada mi cotización a la Seguridad Social. Si yo le quiero subir 10 euros, no tengo que subir de los 10 euros, 3 se los queda la Seguridad Social. Y sería positivo para el trabajador, porque obviamente ve incrementada su retribución. Y al final nos beneficiamos todos. ¿Por qué? Porque la realidad es que si queremos cambiar esos problemas históricos, que bien nos decía Marta antes, de decir, oye, estamos a la pobreza, salarios bajos, necesitamos articular medidas e incentivos para que los empresarios puedan pagar más y no les cueste tanto pagar más, pero también para que los trabajadores se puedan beneficiar, sin que además eso afectase a su jubilación futura. Yo creo que como región ultraperiférica lo podemos defender ante Europa. Igual que hemos defendido la bonificación del 60% de descuento en el IRPF en La Palma hasta que se recupere la isla, y está siendo un revulsivo. Es un revulsivo porque al final es más recursos económicos que quedan en la isla. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta. Ese trabajo lo he hecho en el Consejo Asesor del Presidente, donde están las representaciones sociales y el Gobierno de Canarias, y es una de las cosas que trataremos de llevar a los presupuestos generales del Estado. Sí, presidente, el 24 de julio, justo el día después, lunes, de las elecciones generales, usted decía esto, vamos a recordarlo. De un posicionamiento claro que ha sido el que hemos mantenido durante la campaña electoral, las dos campañas electorales y en todo momento, que es mantenemos nuestras líneas rojas a apoyar ningún gobierno en el que esté dentro Vox o Sumar. Esas son nuestras dos líneas rojas. Nosotros no estamos en ningún bando, no estamos en ningún eje ideológico, estamos con Canarias y desde luego a partir de ese escenario, si se articula una posible investidura de alguno de los candidatos que no sea fallida ni que sea obviamente pues fruto de la frivolidad, sino simple y llanamente de una propuesta de gobierno seria para España y que se comprometa con los problemas canarios, pues a partir de ahí estamos en disposición de sentarnos para hablar. Pero no vamos a participar, repito, en gobiernos en lo que esté Vox o Sumar. Bueno, ahí estábamos escuchando esas declaraciones, hablaba de cómo mantenían esas líneas rojas que habían marcado ya de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo. Semanas después de estas declaraciones firmaban un pacto de gobierno con Vox en el municipio de Teguise, en Lanzarote, y meses después apoyaba la investidura de Pedro Sánchez, que gobierna con Sumar. ¿Por qué han roto sus líneas rojas? A ver, en el caso de Teguise, semanas después no se firmó, se hizo un acuerdo con el Partido Popular y lo que hizo la alcaldesa fue invitar al resto de las fuerzas políticas a incorporarse al gobierno, en un gobierno de concentración. Con lo cual nosotros ahora mismo no tenemos ningún pacto con Vox. El Partido Socialista tiene bastantes pactos por la geografía nacional, ¿no? ¿Gobiernan con Vox en Teguise, sí o no? Sí, gobernamos, pero no hemos firmado un pacto, son cosas distintas. Una cosa es que tú quieras invitar, también te puedo poner el ejemplo de La Laguna, donde Vox está liberado. O sea, una cosa es firmar un pacto, y cuando yo digo firmar un pacto es comprometerte con determinadas líneas y acciones políticas que esa fuerza defiende, y Vox está en las antípodas de lo que nosotros representamos. Vox es un partido que no cree en las comunidades autónomas y en las autonomías. Vox es un partido que niega el cambio climático, que tiene, digamos, de aquella forma una política un poco singular respecto al respeto de los derechos de las mujeres. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Luego no verás un pacto en el que ninguna de las tesis de Vox esté firmado. La investidura, de hecho, de la alcaldesa de Teguise se hizo firmando el acuerdo con el Partido Popular. Después es cierto que se incorporó, tienes parte de razón, que se incorporó al gobierno del municipio de Teguise, pero se incorporó con posterior a la investidura, igual que ahora, pues ya te digo, La Laguna se ha incorporado como presidente de la comisión, no me acuerdo muy bien de qué. En el caso, no, falta lo de Sumar, sí, yo creo que falta lo de Sumar, ¿no? Que no quiero eludir la pregunta. Es cierto que en aquel momento Sumar y Podemos estaban juntos y concurrieron juntos a las elecciones. Yo dije Sumar, me refería a Podemos, pero dije Sumar. Pero en este caso, ante la investidura fallida del señor Feijóo, que la apoyamos porque firmó la Agenda Canaria, y ante la investidura que apoyamos de Pedro Sánchez porque firmó la Agenda Canaria, prevaleció el interés general de Canarias. Nosotros lo defendimos y lo dijimos. El señor Pedro Sánchez tenía los votos para ser presidente.
el voto de Coalición Canaria a los efectos de la investidura era irrelevante porque ya tenía los 178, nosotros fuimos el 179. Lo que sí es cierto es que sí éramos relevantes para la legislatura. Siempre dijimos, no queremos investidura, queremos legislatura. Y en esa legislatura se firmó con el candidato, no está a sumar en esa firma, se hizo nada más con María Jesús Montero. Hay una agenda canaria con una serie de compromisos que de momento se están cumpliendo. Por eso hemos decidido apoyar esa legislatura que no investidura. Sí, ya que ha abierto el ámbito político, ¿no? Estrictamente político, quería preguntarle por el caso Mascarilla. Sabemos que ha saltado este caso ahora, el segundo, en el que Canarias está implicada por unas actuaciones del anterior gobierno durante el tiempo del COVID, como saben. ¿Va a abrir una investigación interna respecto a este tema? Y una segunda pregunta. Después del resultado de las elecciones gallegas y la situación en la que están el PSOE y Sumar, ¿ve usted recorrido a la legislatura completo? Yo de entrada lo que he dado es la instrucción de que se recabe toda la información de los distintos contratos que en todos los departamentos del Gobierno de Canarias pudiese haber. Una vez que tenga esa información, la instrucción que he dado es se la paso a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y si quien está instruyendo el caso nos requiere información, se la aportaremos. Faltaría más plena colaboración con la justicia y si los servicios jurídicos de la comunidad autónoma detectan cualquier anomalía, pues van a actuar. Insisto, yo creo que los temas jurídicos tienen que estar muy perfeccionados con gente que sepa. A partir de ahí, yo siempre voy a defender la presunción de inocencia. Yo creo, y lo he dicho, yo creo que el gobierno anterior tuvo que vivir momentos muy difíciles. Nosotros desde la oposición le prestamos apoyo, en algunas ocasiones incluso no estando conformes, pero que creíamos que el mensaje que tenemos que trasladar a la población, que nos hemos olvidado, que tenía mucho miedo, ¿vale? O sea, nos hemos olvidado de aquellas imágenes de que no sabías si ibas a volver a ver a tus padres, si los abuelos podían volver a abrazar a sus nietos, si estaban en centros de residencia que no podías entrar a ver cómo estaban, quiénes fallecían, quiénes no fallecían. Aquellos momentos fueron muy duros y Coalición Canaria en aquel momento decidió estar del lado de las instituciones y de los que gobernasen, independientemente de que no éramos nosotros. Y el Pacto de las Flores tuvo el apoyo íntegro de Coalición Canaria en todas aquellas decisiones, incluso algunas le dijimos, no estamos de acuerdo y creo que te estás equivocando, y en algunas él tuvo razón y en otras teníamos razón nosotros. Pero creíamos que el mensaje a la población en esos momentos de tanta dificultad y de tanto miedo tenía que ser, al menos en estas situaciones que la gente está muriendo, los políticos somos capaces de ponernos de acuerdo y cerrar filas. Como imagino en todos lados, podrá haber anomalías, no podrá haber anomalías, pero eso lo tendrá que decidir un juez o una jueza, y eso los servicios jurídicos que tendrán toda la información se lo trasladarán a cuando nos lo pida a quien lleva la investigación. ¿La legislatura terminará, cree usted, completa en...? A ver, yo creo que el punto de inflexión, ahora hemos tenido las elecciones gallegas, tenemos ahora el 21 de abril las vascas, tenemos el 9 de junio las europeas y previsiblemente, si no las adelantan, en febrero las catalanas. Yo creo que el punto de inflexión de la legislatura, si tiene o no continuidad, van a ser las elecciones catalanas. Pero de aquí a allí esto está tan cambiante y todo está tan dinámico y tan revuelto que nadie tiene una bolita mágica para preverlo. Pero yo, si me preguntas a mí, a Fernando Clavijo, yo creo que hasta marzo del 2025 seguro que la legislatura continúa y después del resultado de las catalanas se verá. Marta ha abierto el melón político. Prometo no interrumpir a mis compañeros periodistas, pero ella ha preguntado por terminar la legislatura y yo le pregunto a usted, con permiso de mis compañeros, ¿concluirán en pacto ustedes y el PP este mandato? Nosotros somos personas que cuando firmamos cumplimos los pactos y este pacto está funcionando. Creo que con errores y aciertos, pero creo que se está trabajando y se está siendo valiente en la toma de algunas decisiones, que algunas generan contestación social, pero bueno, nunca puedes agradar a todo el mundo, pero este pacto, si es por mí, acaba la legislatura, por supuesto. Bueno, yo quiero poner el foco ahora en la dependencia. Sabe que es un tema que la verdad que me preocupa mucho, ¿no? Y veo que lamentablemente pues se tarda muchísimo en el Consejo de la Dependencia. Es verdad que la semana pasada la consejera, que usted hace un ratito la alababa por su perfil técnico, ¿no? Ha dicho que en este mandato se compromete a cumplir con la ley de la dependencia y a que llegue la dependencia de las personas en 6 meses. ¿Usted cree que eso es viable, presidente? Sí, yo creo que si Candelaria lo ha dicho, creo que es viable, y no solo creo que es viable, sino que tenemos que hacer que sea viable. Las leyes se tienen que cumplir.
De entrada ya se ha modificado los requisitos, hemos modificado, no sé si es una orden o un decreto de la propia consejera, técnicamente podrá, pero que se ha modificado los requisitos para poder acceder a la dependencia, porque al final era tan engorroso que se dilataban en los procedimientos. Cuando yo hablaba y nos comprometíamos a reducir un 30% la carga burocrática, me refería a expedientes como eso, el de la dependencia, es decir, tenemos que simplificarlo. Creo que a veces somos tan garantistas que para que no haya un 2% de pícaros, castigamos al 98% de la población. Hay que asumir que siempre va a haber picaresca y en unos límites razonables, de un 2, un 3, un 4%, pero no castiguemos al 95% por un 5%. Hagamos que el peso de la ley caiga sobre ese 5% que sean los pícaros para que la gente pues, realmente no tenga incentivos para la picaresca, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que cumplir la ley, vamos a facilitar el acceso y obviamente lo que no vamos a hacer es lo que se hizo, que además en Macolau yo le vi un vídeo muy duro criticando hacer una dependencia low cost, es decir, como tardo mucho, acepta la de emergencia porque si no te vas a quedar colgado. Y yo creo que aquello fue bastante cruel, porque las familias en su desesperación aceptaban una dependencia muy inferior a los derechos que tenían, porque lo que estaba primando era la estadística, no cómo se atendía al dependiente. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismo no hay plazas, usted lo decía antes, ¿no? Que los cabildos no cumplieron con la financiación desde su época, fíjese, ¿no? Para hacer residencias y que las personas que necesitan una plaza residencial la puedan ocupar y no tengamos a esas personas ocupando una cama hospitalera que cuesta 3 veces más y colapsando el sistema sanitario, ¿no? Por eso queremos atenderlos en las casas. Por eso somos conscientes de que por muy rápido que construyamos los centros sociosanitarios no vamos a llegar nunca a la demanda, y más en una población que de aquí al 2050 vamos a ser probablemente el país más viejo del mundo. Luego, ¿qué tenemos? Que cambiar el sistema. Si queremos, es lo que decía antes, si queremos aplicar las mismas soluciones a los mismos problemas, obtendremos el mismo resultado. Yo quiero que mi madre o que mi suegra pueda envejecer en su entorno. Y quiero que aquellas personas que ya tengan unos requisitos de tal magnitud sí tengan que ir a un centro sociosanitario. Pero si yendo a un médico 2 veces a la semana, si teniendo una asistencia domiciliaria que la pueda ayudar con las tareas de casa, si teniendo un respiro familiar que pueda... Porque claro, esto no se trata de decir vamos a aparcar, y permítame que lo diga coloquialmente, a nuestros mayores. No, los hijos, los nietos, los familiares también tenemos una responsabilidad. Pero tenemos que tener una responsabilidad que no sea generalmente las mujeres las que dejan el trabajo para poder atender a sus mayores, ¿no? Vamos a que las administraciones le demos el suficiente respiro y la suficiente ayuda para compatibilizarlo, porque no vamos a tener capacidad, hay que decirlo abiertamente, para construir tantas camas sociosanitarias como mayores que vayamos a tener. Tenemos que atenderlos en sus casas con dignidad. Estamos en el tramo final y vamos un pelín pillados de tiempo. Les pido, por favor, brevedad y rapidez en las intervenciones. Paqui. Presidente, la llegada de migrantes se ha incrementado en lo que llevamos de 2024 un 630%. Estamos hablando de que han llegado 11.700 supervivientes. Usted pedía el otro día en las páginas del País la misma celeridad con el reparto de menores que con la amnistía. ¿Usted cree que hay interés político y voluntad política, no solo por parte del Gobierno, para acelerar esa modificación legislativa, sino también por parte de comunidades donde gobierna el Partido Popular y Vox? Y le hablo, por ejemplo, de Aragón. Bien, el presidente de Aragón a mí me ha transmitido que va a aceptar los menores no acompañados que le correspondan, independientemente de los problemas que pueda tener con su socio de gobierno, que como decimos en Canarias guarda un cachorro, ¿no? La realidad, yo he podido hablar, he insistido mucho, creo que el gobierno de Canarias ha hecho la tarea y le ha dado 4 alternativas al gobierno de España. Yo sí puedo decir que al menos la ministra anterior, Ione Belarra, no tenía ni interés en resolver el problema. Es más, ni se me puso el teléfono ni nos recibió con la situación dramática que hemos vivido en Canarias. Tengo que decir que esta ministra sí ha venido, ha dado la cara y se ha comprometido. He podido hablar con el ministro Torres, también, ha venido también la ministra del Masaen y nos han dicho que nos van a dar una respuesta. Posiblemente la semana que viene podamos tener, o eso me transmitían, los informes, porque han tenido que cruzar los informes con los servicios jurídicos de distintos ministerios, porque intervienen muchos, los informes de cuál es la propuesta que el Gobierno de España cree que se debe dar a los menores. Pero en todo caso, ya lo que sí me han anticipado es que desde luego va a haber una modificación legislativa y va a ser vinculante.
y la distribución la va a hacer el Estado acorde a los criterios que yo creo que lo razonable es que se pacten con las comunidades autónomas, porque yo soy partidario de que las cosas sean con acuerdo. Pero lo sabremos la semana que viene y yo ya me he prestado a hablar con todos los distintos grupos políticos que sean necesarios para que esa modificación salga adelante y pongamos, porque al final ya no se trata de los problemas que ocasionen, pongamos el interés general de los niños y niñas por encima de todo. Porque al final no son cajas, no son botellas, no es algo que se almacene, ni siquiera son adultos que ya se pueden buscar su vida y son mayores de edad. Son niños y niñas a que hay que escolarizarlos, darles enseñanza y les tenemos que dar la oportunidad de un futuro mejor. Y esa es la prioridad que nosotros tenemos. Y la imposibilidad de hacerlo es la única cosa que a mí ahora mismo como presidente de Canarias me quita el sueño. Destapaba el otro día y felicitaba a la cadena SER por destapar el caso de esos 2 niños menores. Al final fue uno que estaban encarcelados con adultos. Esos errores, y tú dirás, hombre, con 5.600, uno solo, no podemos permitírnoslo. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Sí, presidente, contestaba antes a Mayer Trujillo sobre ese problema del crecimiento poblacional y hablaba de las diferentes vías y una de ellas es evitar que sigamos creciendo también turísticamente. Para eso está el planeamiento, usted también lo explicaba muy bien antes, pero es verdad que más allá de lo que ya está planificado, hay una figura que es la figura del interés insular que está dentro de la Ley de Suelo de 2017, que ustedes impulsaron en su momento, que está permitiendo que se cuelen diferentes proyectos turísticos y que se permita construir a la iniciativa privada en suelos rústicos protegidos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del hotel en la Isla del Hierro, con algo más de 50 plazas turísticas, el hotel en Breña Alta con más de 1.400 plazas turísticas o 564 ese último balneario que se ha planteado en la zona de Las Manchas, también en la Isla de La Palma, por ponerle algunos ejemplos. Después hay otra serie de proyectos que también se están utilizando o aprobando a través de esta vía. Lo cierto es que ustedes han avisado o han anunciado ya de que van a revisar la ley del suelo y también es cierto que ustedes en la pasada legislatura presentaron una proposición no de ley en el Parlamento en la que advertían de que efectivamente se estaban colando proyectos de iniciativas privadas para vulnerar o saltarse la planificación urbanística y poder construir en suelo rústico. Esto está ocurriendo y evidentemente los cabildos insulares, que son los competentes, lo están aprobando, aprovechando esa ley del suelo. Yo le quiero preguntar directamente, ¿van a revisar esta ley del suelo hasta el punto de retirar, modificar esta figura de la ley y la declaración de interés insular de manera que no se puedan colar estos proyectos turísticos y que, por ejemplo, se destina a lo que yo creo que era su naturaleza inicial, que es, por ejemplo, construir centros sociosanitarios si es necesario en esos suelos por un interés general o otras cuestiones sociales más vinculadas a las necesidades más importantes que tiene la población? A ver, yo lo que no comparto contigo es el calificativo o no el calificativo, es el que se cuelan. Vamos a ver, cuando hay algún proyecto que se considera que es de interés insular o de interés autonómico, es porque hay un órgano, en este caso debe ser el pleno de un cabildo, que estima que ese proyecto genera las suficientes bondades y beneficios para la isla como para ser, en este caso, tenido en cuenta y suspender el planeamiento, porque la figura es se suspende el planeamiento, que luego tiene que ser modificado para albergar ese proyecto. Luego tendrá que ser, en este caso, la soberanía popular, porque no nos olvidemos que nosotros nos presentamos, nos votan y somos representantes de la soberanía popular. Eso sería quitarle, en este caso, el poder al pueblo para dárselo a determinados técnicos. Yo eso, quizás a lo mejor porque soy demócrata, no estoy de acuerdo. Luego, esos proyectos que sean llevados al pleno del cabildo pueden ser denunciados por cualquier particular o por la oposición. Y generalmente la experiencia que yo tengo es que esos proyectos salen por unanimidad. Es decir, cuando se lanza un proyecto de esa índole, son todas las fuerzas políticas las que consideran en este caso que es bueno para la isla. Luego, no sé, yo no tengo previsto cambiar esa figura porque creo que es una figura que frente a los tecnicismos, frente a las dificultades de la gestión del territorio en unas islas tan complejas como las que tenemos, la soberanía popular puede decidir en un momento determinado que eso es bueno para ellos. Luego, quizás a lo mejor tu óptica es entendible y yo no la Mi óptica, presidente, es que eso es prácticamente literal y se lo leo si quiere. Es posible que una buena herramienta concebida como excepcional termina convirtiéndose en mecanismo ordinario de los promotores de iniciativas privadas al objeto de evadir la normativa urbanística y ambiental, justificado en un interés público y social asociado al negocio y la rentabilidad de estas iniciativas privadas, al escaso valor económico del suelo rústico, etcétera, etcétera. Y son ustedes
en el Parlamento, ustedes junto al Partido Popular y a Podemos, los que piden en esta PNL, que se fue aprobada lógicamente, que se revise la ley del suelo y especialmente el procedimiento de declaración de interés insular y autonómico de proyectos de iniciativa privada. ¿Para qué aprueban en el Parlamento una PNL que usted no comparte? No, una cosa es que se revise y otra cosa es que lo suprima. Tú me preguntaste... Las dos cosas, la posibilidad de que se suprima o de que se modifique. Se puede revisar todo y se puede perfeccionar, pero no vamos a suprimir una cláusula, entre otras cosas, porque, insisto, sería quitarle el poder a la soberanía popular a través de sus representantes legítimos. Lo que puede haber casuística, tendrán que decidirlo. Yo te digo que de los que yo os conozco, la inmensa mayoría es por unanimidad. ¿Se puede revisar? Sin lugar a dudas. ¿Suprimir? Ya te digo que no. Presidente, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias a mis compañeros por habernos ayudado a hacer este espacio de servicio público y de corazón. Gracias por ayudar a la audiencia a encontrar respuestas. De verdad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Señores, a ustedes insisto, gracias por exigir espacios de servicio público en el que, ante una situación tan compleja como esta, de la que hoy hemos hablado, pues encontrar respuestas. Para Marta, para Mayer, para Paqui, para David y para todas las personas que han intervenido en este programa a través de sus preguntas, así como para todas las personas que estamos en este plató junto al presidente del gobierno, era muy importante hacer un buen trabajo que tuviera como fin el que ustedes encontraran respuestas y que además sirviera como foro para el diálogo y para seguir pensando y analizando. Una vez más, gracias por ser parte de la televisión de las Islas Canarias.